estar en este lugar, amén, esta oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra, grande responsabilidad, pero grande bendición también, amén. Vamos a hablar de algo muy hermoso, muy maravilloso que el Señor nos proveyó, amén, desde el principio de la creación. Sí, mi tema se llama la gracia de Dios, amén. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, ahí está, versículo 4 al 10. Vamos a darle lectura. Gloria al Señor, amén. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Dice, pero Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Amén. Padre bendito, tú eres grande y maravilloso. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, mi Dios amado. Sé que tu Espíritu Santo, Señor, ha hablado a mi vida, Señor, tu Espíritu Santo ha redarguido mi corazón, Señor. Ahora te pido, Padre, que esta misma palabra, Señor, sea de bendición para mis hermanos que en este momento la están escuchando, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, moviéndote, que seas tú, Señor, obrando en cada corazón para que tu palabra pueda germinar, Señor, y dar buen fruto, Señor, como tú lo esperas en cada uno de nosotros, Padre. Yo te doy la gloria y te doy la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Pues hermanos, este tema de la gracia es un tema muy grande, muy profundo, muy hermoso sobre todas las cosas. Amén, porque la gracia fue algo por el cual fuimos proveídos desde el principio de la creación. La gracia de Dios no comenzó con Jesucristo en la cruz cuando Él derramó su sangre. La gracia de Dios comenzó desde el Antiguo Testamento. Les voy a invitar que nos vayamos al libro de Génesis. No pierdan la cita ahí de Efesios, pero vamos al libro de Génesis para que nos demos cuenta cómo desde el principio ya estaba la gracia de parte de Dios. ¿Saben? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Ahí estamos viendo que fue el primer sacrificio. No dice la Biblia que fue un sacrificio, pero para vestir a Adán y Eva de pieles tuvo que haber hecho un sacrificio. Entonces ahí fue el primer derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que en Génesis 2, vamos un poquito para atrás, Génesis 2, 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ahí el Señor ya le estaba diciendo a Adán qué era lo que tenía que hacer. Tú puedes comer de todo lo que hay en la tierra, todo está permitido, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces dice que el día que tú comieres de él, ciertamente morirás. Entonces en el momento que Adán desobedeció, automáticamente llega el castigo. Sí, automáticamente llega la reprensión de parte de Dios. Pero ¿cuál fue la misericordia de Dios? Si la misericordia de Dios es que Dios quita el castigo, nos hace a un lado el castigo que merecemos. Aquí dice la palabra que automáticamente Adán iba a morir por esa desobediencia que él tuvo. Mas sin embargo, el Señor le dio la oportunidad de abrirle un nuevo camino para que él estuviera, para que el hombre pudiera tener esa comunión, esa cercanía con el Padre. Entonces ahí nos damos cuenta lo que vimos en el capítulo 3, que dice que Jehová Dios los vistió. Dice que cuando Jehová confortó a Adán, que cuando Jehová empezó a caminar y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú?
Y él dice que la palabra dice que se escondió porque tuvo miedo, porque estaba desnudo. Entonces Jehová le dice que quién le había enseñado que estaba desnudo. Entonces ahí se dio cuenta el Señor que Adán ya había fallado, ya había pecado. Sabemos, como dice la palabra, que el pecado entró por un hombre, pero así por un hombre fue la redención, ¿sí? Entonces, como Adán ya había pecado, automáticamente el Señor, como Él es Dios todopoderoso, a Él nada le costaba decirle, ok, en este momento mueres, en este momento te mueres, en este momento no hay esperanza para ti, no hay redención para ti, mas sin embargo Dios escogió establecer un camino para que Adán tuviera una nueva comunión con Él, ¿sí? Dios decidió tener una nueva comunión, que es en el versículo 23 y 24. Sí, Dios decidió, ahí entró la misericordia de Dios. Dice en el 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra y de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, solamente ahí. Ahí la palabra está mencionando que Jehová echó fuera a Adán, lo echó fuera de esa tierra que él le había puesto. ¿Para qué? Para que labrara la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Jehová ahí proveyó esa sangre en la cual cubrieron su pecado, esas pieles que les puso el Señor, esas pieles cubrieron el pecado que ellos creían, el pecado de desobediencia que hubo en ellos, a través de esas pieles fue cubierta. Entonces ahí nos damos cuenta que desde el principio ya hubo un sacrificio, ya hubo un derramamiento de sangre para que ellos fueran cubiertos de ese pecado. Sí, pero no quiere decir que la sangre de ese animal que fue derramada limpió el pecado de ellos. Vamos a ver una cita bíblica que es en Hebreos. A través de todo el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que Dios mandó que Él decía ciertos animales para el pecado para el que roba, ciertos pecados para la desobediencia, ciertos pecados. Para cada pecado había un tipo de animal que se ofrecía de holocausto. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento se incrementó que el pueblo tenía que ofrecer sacrificios a Jehová para que ellos pudieran ser limpiados de ese pecado que ellos creían que estaba pasando. Entonces, en el libro de Hebreos, vamos a Hebreos. Bueno, que me lo pongan ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Ok, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, los pecados. ¿El otro? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué está diciendo ahí? Que la sangre de los machos cabríos no limpiaba el pecado. Lo que limpiaba el pecado era la obediencia de ellos, la fe que ellos tenían al mandato que el Señor les estaba diciendo. Él decía, ofréceme un macho cabrío, ofréceme un borrego, un venado, lo que fuera que le ofrecieran. No era la sangre de ese animal lo que limpiaba el pecado de ellos, era la obediencia que Dios quería de ellos. Eso es lo que el Señor hace, que se han limpiado los pecados de ellos, la obediencia. Hebreos 10, 8, por favor. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Hasta el otro? ¿Hasta el 10? Hasta el 11. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se dan cuenta? No es el sacrificio, no es la sangre del animal que se derrama para limpiar los pecados, era la obediencia la que Dios buscaba de ellos. Era la obediencia, ¿para qué? Para que esos pecados fueran perdonados. Era la obediencia. Dios busca nuestra obediencia, Dios busca nuestra fe, que le creamos las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces, volviendo a lo del Antiguo Testamento, conforme todo va pasando el Antiguo Testamento, los que han leído historias se dan cuenta que siempre se ofrecían holocaustos, siempre, pero estamos viendo que era la obediencia de ellos hacia el Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento
al apóstol Pablo se le dio el privilegio, porque es un privilegio, se le dio ese privilegio de convertirse al Señor, siendo que él era un grande perseguidor, era una persona muy peligrosa para los cristianos en aquel entonces. Entonces, él dentro de todas sus cartas siempre comenzaba dándole la gracia, siempre decía: gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa era la manera en la que él comenzaba cada una de sus cartas, dando las bendiciones en las cuales para él había sido proveída. Entonces, como nuestro tema es la gracia de Dios, dentro de la gracia de Dios nos damos cuenta que ahora, dice ahí que ya se quitó todo lo que era lo pasado, ahora se hizo por un solo sacrificio, que fue por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el proveedor de esa gracia. La gracia que Jesucristo nos proveyó fue a través de la obediencia al Padre. Entonces nos damos cuenta que la gracia viene por obediencia a nuestra vida, ¿sí? Entonces, Dios muestra tanto su gracia y su misericordia. Dios muestra su gracia y su misericordia para nosotros, aunque no son la misma cosa, hermanos. La misericordia dice que retiene un castigo que merecemos. La misericordia retiene el castigo, así como tuvo misericordia de Adán, de no matarlo, como él dijo ahí: el momento que tú comas de ese árbol, tú vas a morir. Entonces dice que ahí tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque retuvo un castigo que él merecía. Sin embargo, la gracia otorga una bendición que no merecemos, ¿sí? Adán no merecía esa gracia, sin embargo, el Señor los cubrió con pieles. Sin embargo, el Señor hizo un sacrificio, derramó sangre para que ellos fueran cubiertos con esas pieles. Entonces, la gracia, dentro de la misericordia, dice: Dios escogió cancelar el pecado de Adán. Dios escogió darle un nuevo camino a Adán para que llegara, para que tuviera esa comunión con el Padre, para que gozara de esas grandes bendiciones que Él tenía preparado para esa creación que Él tenía, que es esa creación que Él tenía para alabanza y adoración de su nombre. Vamos a Tito capítulo 3. Nosotros muertos en delitos y pecados, aún en ese pecado en el cual nosotros estábamos, Dios tuvo misericordia, Dios puso a Jesucristo, y Jesucristo, en obediencia al Padre, nos proveyó esa salvación. Vamos a ver Tito capítulo 3 versículo 4, por favor, 4 al 8. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por el lavamiento, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas y con firmeza. Que nos está llamando a insistir, pero nos está diciendo que nuestra salvación no está en lo que nosotros hacemos. La gracia de Dios no está por lo que nosotros hacemos, no es por nuestras obras de justicia por las cuales que nosotros recibimos la gracia. La gracia la recibimos por amor del Padre y por obediencia de Jesucristo. Fue que la gracia vino hacia nosotros, ¿sí? Entonces, no es por obras, no es por lo que hagamos, no es por lo que creemos que estamos haciendo para Dios. ¿Por qué? Porque la gracia ya fue provista. Dice ahí que una vez y para siempre, vimos en el libro de Hebreo, una vez y para siempre. Pero fíjense que algo dice ahí: estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice que nosotros tenemos que exhortarnos a nosotros mismos para poder permanecer en esa gracia en la cual Dios nos ha dado, que nosotros nos animemos a permanecer en la gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó ese precio, porque Jesucristo fue obediente al Padre cuando desde el principio Él proveyó ese sacrificio en su Hijo perfecto, ¿sí? Él pagó el precio por nosotros. Entonces, esa gracia que Jesucristo tuvo hacia nosotros nos proveyó de muchas bendiciones, hermanos, muchas bendiciones que hay en la palabra. Volvamos al libro de Efesios, capítulo 1.
la palabra gracia, ¿qué fue lo que nos proveyó esa palabra? En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué nos proveyó? Redención y perdón de pecados por su sangre. Sí, eso es lo primero. La gracia son cosas que Dios nos da a nosotros y nosotros no podemos comprar y no podemos ganárnoslas con las cosas que hagamos, que me voy a venir a la iglesia a barrer, me voy a venir a hacer esto, me voy a venir a hacer lo otro. No, la palabra nos enseña que es por gracia, es un don gratuito de parte de Dios. Entonces la redención, la gracia nos trae redención y nos trae perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre, Colosenses 1:19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. ¿Qué fue lo que nos hizo? Nos reconcilió. Así como en el Antiguo Testamento Adán pecó, Jehová lo vistió, lo cubrió, tapó ese pecado y lo reconcilió con él. Así ahora Jesucristo vino a ser, Adán era el pueblo, era la creación que Dios se había hecho, pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos ese privilegio que si nosotros le aceptamos en nuestro corazón, ahora pasamos a ser hijos de Dios y esa redención viene también para nosotros. Sí, esa redención viene para nosotros, esa reconciliación que ahora tenemos con el Señor vino a través de la muerte de Jesucristo. Sí, Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra de las cosas que la gracia nos provee es vida en abundancia. Vida en abundancia. El ladrón dice que solamente vino para hurtar, matar y destruir. Si dejamos que el enemigo robe todo eso en nuestra vida, esa vida en abundancia se va a acabar. ¿Sí? Otra de las cosas es Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cuál es otra de las cosas que la gracia nos provee? Tesoros en el cielo. ¿Sí? Los tesoros en el cielo es el lugar que vamos a estar allá con el Señor. Los tesoros donde no va a haber nadie que nos pueda robar ese lugar, solamente nosotros mismos, si no seguimos, si no obedecemos al Señor, si no tenemos esa fe en el Señor. Lucas 11:13. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué tremendo, hermanos. Otra de las cosas que la gracia nos proveyó fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llena, el que nos redarguye, el que nos instruye. El Espíritu Santo te lo tenemos como regalo de parte de Dios, ¿sí? Eso es algo maravilloso. Juan 14:2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Otro de los lugares que hay es un lugar. El Señor Jesucristo se fue a preparar un lugar para nosotros, un lugar con Él. Qué privilegio tan grande el que vamos a estar con Él. Esa es nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de esto, hermanos? Yo les puse, y dentro de estas hay muchas más cosas que la gracia nos provee al momento que nosotros venimos a la reconciliación con el Señor. Hay muchas de las cosas, pero
para mí yo tomé las que eran un poquito más importantes, porque todas son importantes, pero yo tomé estas para que nos diéramos cuenta que son puras cosas y nos damos cuenta, mire, es la redención, el perdón de pecados en su sangre, la reconciliación, la vida eterna, tesoro eterno en el cielo, el Espíritu Santo y un lugar con Él. Si nos damos cuenta, son cosas que no podemos comprar, cosas que no las venden aquí, cosas que no nos las podemos ganar en lo que hacemos para el Señor, en lo que hacemos para el pueblo de Dios. Son cosas que solamente vienen de nuestro Padre Celestial, solamente vienen y son proveídas por la gracia de Dios, ¿sí? Pero en todo esto, hermanos, dice la palabra en Hebreos 11, no la sabemos la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que tú esperas, es la seguridad que tú tienes de lo que estás esperando, amén. Es la seguridad. Entonces, todo esto que viene aquí, tú dices es que yo no veo dónde va a ser la vida eterna. ¿Por qué? Porque en algún día voy a morir. Yo no sé cómo va a ser la reconciliación, si a veces siento que Dios no está conmigo, hermanos, pero es la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, es tu certeza, es tu seguridad de que esto un día lo vamos a recibir. Yo creo, en lo personal, yo puedo decir, si no fuera por esto, yo no me podría mantener de pie, porque mi fe y mi confianza es en el que un día yo voy a tener vida en abundancia con Él, es que un día yo me voy a sentar con Él en su trono. Entonces, esa es mi seguridad y esa es mi confianza, esa es la fe que el Señor nos hace tener, pero todo esto, hermano, lo logramos con obediencia a Dios, con obediencia a Dios. Si tenemos una vida de cristianos, pero nomás nos alimentamos cuando venimos a la iglesia y no tienes una alimentación de la palabra en tu casa, ¿cómo te vas a dar cuenta cuáles son las bendiciones que tiene? ¿Cómo te vas a dar cuenta qué te proveyó Dios de eso que tú necesitas para seguir adelante? ¿Cómo lo vas a saber si solamente te alimentas con lo poquito, la media hora, los 40 minutos o la hora que se dé de la palabra, si no te alimentas de la palabra? Entonces, tu fe va a ir menguando. ¿Por qué? Porque no tienes una esperanza. Siempre dicen que como seres humanos tenemos que tener un propósito, tenemos que tener una meta, tenemos que tener una meta a futuro, pero pequeñas metas para ir avanzando hasta llegar hasta aquella. Tú dices, mi meta es comprarme una casa. ¿Qué tengo que hacer para comprarme una casa? Pues dar a cara un día, alabarle y glorificarle 24 horas al día. Sí, esa es nuestra meta, el estar un día con Él allá. Esas son las cosas que la gracia nos provee. Ahora vamos al libro de Efesios, donde comenzamos. Hay muchas cosas en las cuales la gracia de Dios nos proveyó para nosotros, que solamente vienen de parte de Él, que no las podemos comprar, ¿sí? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí entramos en el detalle de que esto solamente viene de parte de Dios, no es por lo que hagamos, no es por lo que creemos que esto agrada a Dios, es por la misericordia de Dios, es por la gracia que Dios ha derramado en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde obtenemos la gracia de parte de nuestro Dios. La gracia, por gracia sois salvos, esto no es de nosotros. Y dice que por medio de la fe, que eso es lo que vimos en Hebreos 11:1, que nuestra fe, a través de la fe, es que nosotros vamos a recibir todo esto. Estamos recibiendo las bendiciones de Dios aquí en la tierra, claro que sí las estamos recibiendo, pero son bendiciones superficiales, se puede decir. Son bendiciones en las cuales el levantar tus manos y sentir la presencia de Dios es algo que solamente te está dando Dios una probadita de lo que tú vas a recibir allá arriba, de lo que tú vas a hacer allá arriba, de lo que va a pasar en tu vida. Aquí solamente es una probadita, porque si tú levantas tus manos y sientes la presencia de Dios, o sin que levantes las manos sientes la presencia de Dios, ahora se imaginan, hermanos, estar directamente en la presencia de Dios. Va a ser algo maravilloso, va a ser algo, pero como dice Hebreos, es la fe. Nuestra fe es lo que nos va a hacer avanzar. ¿Por qué? Porque en obediencia vamos a hacer esto. El don de Dios es un regalo de Dios, no por lo que hacemos, no por las obras, no por lo que estamos haciendo. En la Biblia, aquí en el libro de Efesios,
el apóstol Pablo les está hablando a los efesios y les está diciendo, según lo que investigué de Efesios, era un pueblo muy próspero, era un pueblo que hacía muchas actividades, que tenía mucho trabajo en la obra de Dios, que tenía muchas cosas, que hacía mucha actividad para las cosas de Dios, que hacía muchos caridades, muchas cosas así. Entonces el apóstol Pablo les hablaba y les decía que no por las obras, que no creyeran que por las obras y por la sabiduría que ellos tenían era que estaba la salvación en sus vidas, y les estaba diciendo que tenían que volver a ese primer amor, que tenían que darse cuenta de dónde venía esa salvación. No por las obras que ellos estaban haciendo venía la salvación. Y esta palabra, hermanos, fue confirmada en el libro de Apocalipsis capítulo 2, donde les dice el apóstol Juan en visión, dice que les dice al pueblo de Efesios, que les dice que él sabe sus obras. Dice, yo sé, dice, cuando el apóstol Pablo le hablaba a ellos en los Efesios, les hizo saber que todo lo que ellos estaban haciendo de trabajo, actividades, no era su salvación, sino que no era por obras. Y esto se confirmó en el capítulo 2. Dice, yo conozco tus obras, fue lo que dice ahí. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Quiere decir que ellos han hecho muchas obras, y fue confirmado en el libro de Apocalipsis lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo en el libro de Efesios, que dice que él ve que no soporta a los malos, él sabe que no soporta a los malos, él sabe su arduo trabajo y todo lo que ha hecho, sus obras, su paciencia. Dios lo sabe, Dios sabe qué hay dentro de nosotros, Dios sabe lo que tú soportas y lo que no soportas, sí, pero dice la palabra, dice, pero yo sé, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor que llegó a tu vida? ¿Cómo adorabas al Señor en tu primer amor? Si tú estás en tu primer amor, gloria a Dios, porque así debemos estar. Pero ¿cómo estabas tú en tu primer amor? Si nunca lo has tenido ese primer amor, déjame decirte que te estás perdiendo de grandes bendiciones en el Señor, ¿sí? Pero si nosotros no estamos o no vivimos constantemente en ese primer amor, nos perdemos esas bendiciones que Dios ha preparado. Dice la palabra que las ha preparado desde antemano, desde mucho antes, para que nosotros estemos en ellas, ¿sí? Entonces dice, tengo algo contra ti, que has dejado a tu primer amor. Arrepiéntete porque la gracia viene de Dios, no por lo que estamos haciendo, no por lo que hay en cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo. Dice que las obras fueron hechas de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué fue dada la gracia a nosotros? Para que seamos santos y sin mancha. Las cosas que vimos hace rato de la gracia fueron las cosas que Dios proveyó a través de la gracia para nosotros. Son cosas que vienen directamente de Dios. Ahora, la gracia, ¿para qué fue dada a nosotros? Dice la palabra, para ser santos y sin mancha. Lo vimos en Efesios 1:4. La otra, en Efesios 1:6, dice, ¿para qué fue dada la gracia a nosotros? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos de antemano. ¿Para qué fuimos hechos? Para alabanza de su gloria. La gracia del Señor fue dada a nosotros para alabanza de su gloria. En Efesios 3:2, que por revelación me fue declarado ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio de él. Entonces, en otro tiempo dice que no había sido revelado, pero ahora ha sido revelado. Entonces, la gracia de nosotros, del Señor Jesucristo, fue dada a nosotros, dice, para dar la palabra a aquellos que no la conocen. Entonces, la gracia de Dios se te fue dada para dar la palabra a aquellos que no la conocen. Dice aquí en el versículo 6 que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo. O sea, nuestra responsabilidad a través de la gracia que fuimos proveídos es para decirle a aquellos que no conocen de la palabra del Señor que son coherederos, que también ellos son partícipes de esa bendición, que también ellos son partícipes de la promesa de Cristo, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, la gracia se nos es dada, hermanos, para llevar la palabra a aquellos que no la conocen. Entonces, no nomás es para gozarnos y para deleitarnos nosotros en la presencia, no, es para compartir la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros es dada conforme a las riquezas del Señor, conforme a la medida que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra que se te ha dado, hermana, no es para que tú solamente te llenes, no es para que tú la recibas. Sí, Señor, me gozo y me lleno de tu palabra, pero es mía. Es mía. No, la palabra que se te ha dado es para que tú la compartas. Por eso es lo que les digo, si ustedes o si nosotros venimos a la iglesia y solamente nos alimentamos en la predicación que hay aquí y nos gozamos en la alabanza, pero cuando estamos fuera no compartimos la palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo egoístas, estamos siendo, la palabra es egoístas, estamos siendo egoístas. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo, no estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿sí? Entonces, las bendiciones que Dios proveyó a través de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario, esa gracia con la cual fuimos redimidos desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, en el cual Dios estaba en todo su derecho, porque la palabra así lo decía, que el momento que comiéramos, en el momento que Adán comiera de ese árbol, iba a morir. En el momento que nosotros pecáramos, íbamos a morir, pero Dios nos proveyó un nuevo camino, Dios nos proveyó una salvación, nos proveyó un redentor, nos proveyó quien se pusiera en la brecha por nosotros, quien cubriera ese pecado. Jesucristo, si lo vamos a ver así, Jesucristo fue esa piel que nos cubrió del pecado y que nos reconcilió con el Padre y nos abrió un nuevo camino para estar juntamente con Él en el cielo. Entonces, hermanos, nuestro propósito es que no tengamos en poco ese sacrificio de Jesús, que no tengamos en poco esa gracia por la cual fuimos proveídos para reconciliación, para ser reconciliados con el Señor. Entonces, si el Señor nos muestra que debemos hacer, que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, como la palabra le enseña, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, la palabra que tú recibas, la bendición que tú recibas, no solamente es para que tú la tengas, ¿sí? Hablando en general, dice en el versículo 4, Efesios 2:4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice ahí que estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y no solamente nos dio vida, dice que nos dio y juntamente con Él nos resucitó. Ahora dice que ya no estamos muertos, estamos resucitados en Cristo para nuevas obras. Dice ahí que ya fueron puestas, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Compartir, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Fuimos llamados que lo que recibimos les compartamos a aquellos que no conocen de la palabra del Señor, que les compartamos que también ellos pueden, también ellos tienen ese privilegio de poder reconciliarse con el Señor, de poder aceptarlo en su corazón, de poder ser ahora, de ser creación de Dios, pasar a ser hijos de Dios y recibir esas bendiciones que Dios preparó de antemano para ellos y para nosotros. Es por eso que ahora nosotros estamos aquí, porque un día hubo alguien que a nosotros nos predicó, un día hubo alguien que se puso en la brecha por nosotros, un día alguien pagó ese precio de llevarnos y de ir por nosotros, o en la manera que te haya tocado a ti que te predicaran la palabra, un día alguien lo hizo. Entonces, ¿tú a quién estás teniendo ahorita en este momento? ¿A quién le estás predicando esa gracia en la cual fuiste proveído para salvación, para reconciliación, para tener una vida eterna? Si tú predicas esas cosas a alguien así que no conoce de la palabra, tal vez en el momento no te entiendan. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es por fe.
Esto es por fe y nuestra obediencia a Dios nos va a permitir ver esto un día allá. Pero conforme vamos explicándole y vamos enseñándole la palabra del Señor a alguien, hermano, así como nos la enseñaron a nosotros, esa persona lo va a entender y va a entender las maravillas. Vimos que en una de las cosas que la gracia nos provee es el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es la mejor ayuda que tenemos para mostrarle a alguien de las grandezas del Señor. El Espíritu Santo, Señor, dice que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Entonces, si nosotros en esa fe confiamos y predicamos esa gracia que Dios nos ha dado, que no se nos olvide esa gracia en la cual Dios nos proveyó esa salvación, esa reconciliación, esa vida eterna, hermanos, eso es nuestro fundamento, el estar un día con Él, nuestra vida eterna, la reconciliación con el Señor. Amén. Te voy a invitar que te pongas sobre tus pies. Sí, el mensaje era, hermanos, recordar la gracia que el Señor nos ha proveído, el recordar que todo lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor, lo que el Padre, lo que el Hijo y lo que el Espíritu Santo nos ha dado a través de esa gracia, de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El Padre, en su misericordia, porque decidió que no muriera Adán en aquel entonces, es por eso que nosotros ahora podemos gozar de esa misericordia, podemos gozar de esa gracia que el Señor ha proveído en nuestras vidas. Vamos a orar y decirle al Señor, este tema es algo muy hermoso, hermanos, es un tema en el cual debemos de compartirlo. El tema es compartir la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Si Dios nos ha amado, podemos compartir ese amor a los demás, a los que necesitan de la palabra. El tener en el corazón, el que nos duela que las personas se estén perdiendo, el que nos duelan que las personas aún no conocen de Cristo, no haya quien les esté predicando de la palabra. Amén. Padre Santo, tú eres bueno, Señor amado. En el nombre de Jesús, mi Dios bendito, en este momento, Padre Santo, yo pongo en tus manos, Señor, y pongo tu pueblo, Señor, que estamos aquí presentes, mi Dios amado, que seas tú, Señor, obrando en el corazón.